Hola, en este video voy a definir entonces qué es un intelectual. Bueno, súper difícil. Yo siempre he dicho no se meta con ese término y más bien dígale hombres de letras. Es que es complicado. Porque cuando hablamos de intelectual, entonces lo que entra realmente a ver si no ha sido ya como históricamente reconocido por una tradición como intelectual, entonces usted, si es un señor X por allá, del cual usted vio que tenía alguna producción intelectual, entonces a usted le toca empezar a justificar porque ese señor sí es un intelectual. Y no hay unas categorías precisas y exactas que digan para ser intelectual usted tiene que cumplir con A, B, C, D. Entonces ahí se vuelve bien complicado y muchas veces también tiene que ver como con la situación y la política. Entonces si el sujeto es, por ejemplo, liberal, entonces para un conservador no va a ser un intelectual y viceversa. Entonces se vuelve muy complicado. En esas situaciones a veces siempre digo que es como mejor buscar una alternativa. Pero bueno, vamos a intentar definirlo. Eso no quiere decir que uno no lo intente definir. Hay muchos autores que han definido el intelectual y hay una cosa que hay que dejar en clara. Un intelectual es un sujeto de la edad moderna. No tenemos intelectuales en la Edad Media, no tenemos intelectuales en la antigüedad. Las palabras tienen tiempo y tienen espacio. Cuando nos inventamos ese concepto es en la modernidad. Bien, entonces el sujeto está en la modernidad, pero más que en la modernidad, porque podríamos decir que en algunos sectores para el siglo XVI ni siquiera están. Cuando hablamos de la modernidad, básicamente estamos hablando de la modernidad en términos de pensamiento y no en términos de época, no en términos de periodización. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de un sujeto que hace parte de la edad contemporánea, para ser más claros, del siglo XVIII, para llevarlo muy atrás en algunos países, y tiene que ver con que para que exista un intelectual tiene que haber división social del trabajo. Mientras no exista división social del trabajo, el intelectual no tiene nada, absolutamente nada que hacer. Bien, para que exista la división social del trabajo, entonces sabemos que tiene que existir una cosa que se llama la producción industrial. Bien, entonces, bueno, seguimos ahí como dándole cierta, intentando encontrar qué es ese señor. Todos los autores que voy a mencionar, y no son todos los que lo han definido, hay muchos más, todos estos señores entonces siempre van a considerar y van a estar de acuerdo con ello. Es decir, existe entonces un sujeto que hace parte de la edad moderna al que vamos a llamar intelectual. Ok, ¿qué más puedo decir? Bueno, entonces, voy a decirle algunas nociones de algunos investigadores y luego intentaré hacer una interpretación propia al respecto. Bueno, entonces arrancamos por Gramsci. Siempre que los estudiantes llegan y dicen, ah, yo voy a hacer historia intelectual, entonces se van a escoger a Gramsci. Miren que hasta ahora en los videos anteriores nunca he mencionado a Gramsci como uno de los sujetos de la historia intelectual. Bien, Gramsci no hacía historia intelectual. Gramsci es un filósofo, era un filósofo y escribió muchas cosas desde la historia intelectual, entonces íbamos a usar algunas cosas, el concepto de hegemonía, el concepto de clase, bueno, intelectual, pero no es uno de los que se encarga de esto, pero su definición nos es útil, no al 100%, pero sí nos es útil. Entonces, cuando ustedes vayan a decir que van a estudiar a un intelectual, a veces la definición más clara no va a ser la del caso de Gramsci. Bien, Gramsci desglosa entonces el concepto de intelectual en dos sentidos. Él habla de dos tipos de intelectual. El que más se usa es el intelectual orgánico. Entonces él dice que hay un intelectual que es el orgánico, que es una definición sociológica que él da de este personaje de la historia. Considera el intelectual según la función social y el lugar social que este señor cumple dentro de un grupo, de una estructura social. Esa es la del orgánico. Ahorita vuelvo a ella. Y hay otra definición que es una de las menos empleadas, que es la definición del intelectual tradicional. Bien, entonces es una definición de tipo histórico. Entonces, mire, el orgánico es una definición de tipo sociológico y el tradicional es una definición de carácter histórico. Bien, entonces es de carácter histórico porque este intelectual está determinado por la función y el lugar que ocupa en el seno de un proceso histórico, bien, no de una estructura social. Continúo con el intelectual tradicional, de acuerdo a Gramsci. Este tipo de intelectual puede ser aplicado a los miembros de grupos o categorías preexistentes al desarrollo industrial. Bien, o sea, antes del siglo XVIII. Puede ser aplicado a este grupo entonces de personas, los cuales se consideraban autónomos de un grupo social dominante,
Pienses entonces, por ejemplo, el caso del clero. No todo el clero, algunos del clero, ¿cierto?, que tenían acceso a la letra, que tenían acceso al conocimiento, ellos pueden ser entonces entendidos en términos de Gramsci como un intelectual tradicional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eran autónomos, relativamente autónomos del grupo social dominante, es decir, de la nobleza, de la aristocracia, y que sobreviven a la extinción del modo de producción, ¿cierto?, que existía previamente. Es decir, el clero logra sobrevivir al modo de producción feudalista y al grupo hegemónico que es la nobleza. Este tipo de intelectual también sirve para, de acuerdo a Gramsci, también sirve como una herramienta de análisis para entender, ¿cierto?, esas disputas que se dieron entre intelectuales burgueses y entre intelectuales aristócratas, pero no son intelectuales orgánicos. Gramsci no solo se limita pues como a diferenciar estos dos tipos de intelectuales, también procede a distinguir los intelectuales de los no intelectuales, ¿cierto? Y no se vale solo del criterio trabajo manual, trabajo intelectual, sino que, bueno, al considerar, o sea, no lo considera como una cosa arbitraria. Por ejemplo, el obrero no es obrero por el trabajo que hace, por trabajar con las manos, sino que el obrero es obrero por el hecho de no poseer los medios de producción dentro del mundo de producción capitalista. Y del mismo modo, el sujeto capitalista como tal no se caracteriza por sus atributos intelectuales, sino por ser propietario de los medios de producción y por acumular plusvalía. Por lo que amplía el criterio, Gramsci amplía el criterio al definir al intelectual por la función y el lugar que ocupa en el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, no es que sea burgués, no es que sea proletario, sino por la función que puede llegar a cumplir dentro de esas dos clases sociales, por ejemplo. ¿Qué es el intelectual orgánico? Y ahora sí el que más se cita de Gramsci. Entonces, dice él que el intelectual entonces surge progresivamente a la mano del desarrollo capitalista o el desarrollo capitalista, pero sobre todo el desarrollo de su clase social, y ejerce tareas que en su mayoría son especializaciones de otras actividades implícitas del grupo, derivadas de su origen y el lugar que ocupan en el mundo de producción. De todo esto se entiende que en la sociedad capitalista los empresarios también sean intelectuales, ¿cierto? En tanto cumplen funciones de organización, ahorita voy a definir bien el orgánico, no he terminado, organización y dirección social. Dada la necesidad de crear las condiciones más favorables para la expansión de su clase social o en su defecto, por escoger aquellos a quienes se puedan confiar tales tareas. En otras palabras, los intelectuales son para Gramsci como los organizadores de la función económica de la clase o del grupo en la cual están ligados de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué es un intelectual orgánico? Un intelectual orgánico organiza ideas, puede organizar ideas, pero también puede organizar formas de proceder de la clase social. Entonces, en Gramsci, los intelectuales orgánicos son los organizadores de la coerción ejercida por la clase dominante. Entonces, son los que organizan la coerción de la clase dominante sobre las demás clases sociales. Lo hacen por medio del Estado, ¿cierto? Entonces, es decir, por medio de la legislación, de la Constitución. Bien, esos son los intelectuales. Ellos son los portadores de la función hegemónica sobre la sociedad civil. Los intelectuales orgánicos son los legítimos legitimadores. Entonces, el intelectual lo puede hacer en una posición política, de acuerdo a Gramsci, pero también lo puede hacer por medio de los medios de comunicación, como el periodismo. ¿Bien? Ok. Se desenvuelven, por tanto, en diferentes organizaciones de difusión cultural. Recuerden, en Gramsci, entonces, tenemos la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Son los grupos sociales, en este caso, digamos, serían los capitalistas liberales. Ellos son la hegemonía y tienen un grupo de intelectuales, ¿cierto?, que son los intelectuales orgánicos de la hegemonía, que se encargan de que esa hegemonía prevalezca, dure y cada vez se amplíe más su poder. Bien, entonces van a actuar en diferentes esferas, van a hacerlo en la esfera política, pero también en los medios de comunicación, también lo pueden hacer en la escuela. Esa es la hegemonía.
bien, y hay los intelectuales. Ahora, hay otros intelectuales. En Gramsci también está el concepto de contrahegemonía. Entonces, la contrahegemonía son aquellos intelectuales que no, históricamente no han hecho normalmente parte de esa clase contrahegemónica. Pueden hacer parte de la clase social hegemónica, pero empiezan a elaborar para la contrahegemonía. La contrahegemonía va a actuar de la misma manera que la hegemonía. Es decir, tenemos la contrahegemonía, digamos, la oposición, partidos emergentes, grupos, movimientos sociales emergentes, ¿bien? Entonces ellos van a tener las mismas formas de actuar, ¿cierto? Que van a ser a partir de unos intelectuales orgánicos, que son los que van a formar los partidos para intentar ingresar a pelear con la hegemonía, y van a tener otros intelectuales que se van a encargar de los medios de comunicación, es decir, de la difusión de la contrahegemonía por medio de la cultura. Bien, eso es entonces el intelectual orgánico, es decir, intelectuales orgánicos hay en varios grupos. El intelectual orgánico no solo va a ser el de la hegemonía o de los grupos en poder, sino que el intelectual orgánico también también va a actuar en la contrahegemonía. Bueno, esto lo tomo de Gramsci, la formación de los intelectuales. Viene otro que me gusta mucho, Karl Mannheim, que es el intelectual que yo he usado, el concepto. Bien, bueno, la conciencia y la preocupación por nosotros mismos es nuestra principal diferencia con los hombres del pasado, o sea, digamos de la Edad Media y de la Antigüedad. Entonces, Mannheim también tiene muy claro que el intelectual solo puede darse en un estado, en una situación de pensamiento moderno, donde entonces haya una división social del trabajo. Bien, ahí surge entonces el intelectual. No se puede confundir, o sea, no se puede decir que el intelectual es un sujeto que tiene conciencia del tiempo, no se puede decir que es un intelectual que tiene conciencia de sí y preocupación por sí, sino que eso lo tenemos todos, entonces el intelectual no se puede resumir simplemente en eso. Para Mannheim hay unos sujetos, estoy resumiendo mucho. Más adelante hablaré un poco de Karl Mannheim y espero que quede un poco más claro esto. Para Mannheim, el intelectual es un adelantado, ¿cierto? Entonces llamémoslo intelectual. Un adelantado es una persona que logra ver, un intelectual en Mannheim es un sujeto que logra ver lo que se está formando, ¿cierto? Ahorita hablaba de Koselleck, ¿cierto? Como ese periodo donde todo es como incierto, donde el concepto no está dado y la filosofía no es clara. Entonces el intelectual es un sujeto que logra ver lo que la gente normalmente no ve. Todos tienen conciencia, pero la del intelectual es mayor, es más adelantada. Y son los intelectuales los que se encargan de hacer una cosa dentro del pensamiento de Mannheim y de la teoría de Mannheim, que son los que hacen el núcleo teórico. Resumo, luego lo voy a explicar mejor. Dentro de Mannheim está una cosa que se llaman los estilos de pensamiento. Un estilo de pensamiento se forma por dos cosas, las intenciones básicas y el núcleo teórico. Las intenciones básicas la tienen todos los sujetos que hacen parte de una sociedad, todos, independiente del nivel educativo, todos los sujetos tienen intenciones básicas. Bien, esas se pasan de generación en generación y hacen parte de lo que llamamos cultura. Hay unos sujetos, o sea, históricamente van sucediendo cosas. Yo estudié esto a partir de la formación del pensamiento liberal y del pensamiento conservador. Entonces hay unas cosas que están dentro de la población. ¿De dónde vienen? No vamos a discutir eso en este momento. Entonces, hay unos intelectuales o adelantados que se pillan, está pasando esto y empiezan a escribir. Y ahí sale la filosofía política, entonces ahí sale un Hobbes, ahí sale un Locke, ahí sale un Rousseau. Ellos son intelectuales o adelantados, ¿cierto? Que lograron observar en su sociedad XY cosas y empezaron a escribirlas, a explicarlas y a conformar el núcleo teórico. Bien, a esos entonces son a los que él va a llamar que son intelectuales. Son los primeros en revisar su posición frente al orden que está procesando, que está en un proceso de cambio, y por ende son los primeros en modificar sus conductas para luego gradualmente ir modificando las conductas de la sociedad. Bueno, la duda social se convierte entonces en la base del cambio, de acuerdo a Mannheim, y como generalmente son los intelectuales los primeros en percatarse de las alteraciones en los órdenes sociales establecidos, era lo que les decía, son los encargados de generar conciencia de clase. Esta es la parte más importante. Son los encargados de, entonces,
son los intelectuales los que, de acuerdo a Mannheim, crean la conciencia de clase burguesa. Y también son los intelectuales como Marx, Engels y demás que se encargan de, a partir de su observación y luego de su escritura, entonces crear el concepto, el núcleo teórico del comunismo socialismo. Bien, entonces esa es la explicación o es la idea que tiene Mannheim del intelectual. Ahora hay una cosa también muy importante en Karl Mannheim y es un concepto que es el concepto de inteligencia. La inteligencia es un concepto porque el intelectual nunca es un sujeto solo, el intelectual siempre es un ser social, por muy rarito que sea, es un ser social y siempre está en constante intercambio. La inteligencia para Mannheim, que también es un concepto que pueden encontrar mucho, está hablando del grupo de intelectuales. En términos de Gramsci serían los intelectuales orgánicos de una clase social, de un grupo social. Esos son la inteligencia, es decir, un grupo de intelectuales, un grupo de ñoños, un grupo de nerdos. Hay un libro que me encanta, cambio de autor, Lewis Coser. Lewis Coser escribe un texto que se llama Hombres de Ideas en 1968, está publicado en español, pero lo escribe como en el 60 y algo. Bueno, y él, más que definir el concepto intelectual, porque como también es un concepto histórico, es también difícil de definir. Y él entonces hace un estudio de cómo las condiciones históricas bajo las cuales aparece el intelectual. Y es muy útil porque cuando uno estudia historia intelectual, una de las cosas que más estudia son las sociabilidades que tienen los hombres de letras, que tienen estos intelectuales, las formas como hacen para encontrarse, y la sociabilidad es un momento importante para el intercambio de ideas, para que nazcan nuevas ideas, para que mueran otras y obviamente para la producción. Entonces, en este caso, Lewis Coser escribe un libro hermosísimo, súper rico de leer, a mí me encantó, que se llama Hombres de Ideas. Bien, Coser entonces hace ese planteamiento. Hay otra cosa muy importante que puede definirse como una categoría de los intelectuales, es que el intelectual siempre va a buscar la autonomía, siempre va a pretender que nadie le frene su forma de pensar, porque un intelectual es un sujeto crítico, entonces no puede estar dependiendo, o sea, no puede tener a alguien encima que le diga, cállese, usted no puede decir eso, sino que tiene que ser libre, tiene que ser un sujeto libre que pueda racionalizar, criticar, que se le permita pensar, es un sujeto además ocioso. Por eso digo, hace parte de la división social del trabajo y es porque el trabajo de él es pensar, el trabajo de él es pensar y producir, entonces, producir pensamiento. Entonces, bueno, como sabemos, de eso casi no pagan, pero digamos que ha habido momentos y ha habido sujetos que en la vida han vivido pues como de pensar. Esos sujetos los ha absorbido en gran parte la academia. Bueno, a ver, sigo con Lewis Coser. Bueno, entonces en primer lugar los intelectuales necesitan ser oídos, dice Lewis Coser, necesitan ser oídos. Por lo tanto, el público es el factor fundamental. O sea, un intelectual no se puede quedar callado. Un intelectual necesita pensar, o sea, es un sujeto que busca la soledad, rumia en soledad, lee mucho y luego tiene la necesidad de ir a conversar lo que ha leído, lo que ha pensado, lo que está produciendo, ¿cierto? Y este es un espacio sumamente importante para él. Necesita, entonces, siempre va a estar buscando el reconocimiento, siempre busca que se le dé un reconocimiento. Son pares, son sujetos similares a él, de los que quiere aceptar que le digan que es un intelectual, que reconozcan su intelectualidad, no obstante, pues va a celebrar que cualquier otro se lo diga, pero de acuerdo a Coser son realmente, y también a Bourdieu, van a ser realmente los mismos intelectuales los que te van a dar y van a decir si eres un intelectual. Bueno, algunas veces requieren compensación económica para poder vivir y comprar libros. Bien, entonces, bueno, entonces, en primer lugar, entonces, eso, los intelectuales necesitan ser oídos. En segundo lugar, es indispensable para él, o sea, para el intelectual, desarrollar el mantenimiento y la labor intelectual, es decir, van a estar en contacto con otros intelectuales, deben de mantener entre sí, mantener pues como un interés entre ellos mismos, al fin de desarrollar, esto es muy Bourdieu, esto es antes de Bourdieu, pero Bourdieu definitivamente lo lee, con el fin de desarrollar normas que sirvan como guía del accionar del intelectual para garantizar la excelencia y el correcto accionar metodológico.
En Coser también es posible hallar lo que les decía ahorita, como un eje transversal de los intelectuales, la autonomía, la necesidad de esa autonomía. Bueno, de acuerdo, él cuenta entonces, es muy bacano porque él cuenta cómo empieza a surgir el sujeto, el intelectual, y él dice entonces que empieza con el ascenso de la clase media, es decir, de la clase burguesa, y pues con la revolución industrial y con la subsecuente alfabetización de las masas. Normalmente el intelectual es parte de las clases medias, ¿cierto? Es un sujeto de la burguesía que tiene la posibilidad de dedicarse al ocio, no porque sea necesariamente millonario, sino porque pues al menos tiene las necesidades básicas que se le cumplen, y en ese momento de ocio se puede dedicar a leer. Bien, además, o sea, él se dedica a leer y también se dedica a escribir, y su producción entonces va a estar muy emparentada con la producción literaria y la producción periodística. Esto lo vamos a repetir entonces también cuando veamos a Pierre Bourdieu, ¿cierto? El sujeto, el intelectual está fuerte relacionado con el mundo literario. Cuando lo vemos en Gramsci, ahí hay diferencias en Gramsci, entonces usted por eso tiene que pensar cuál es el intelectual que va a trabajar y desde dónde lo va a trabajar, porque si usted va a trabajar un político le va a servir más Gramsci y Mannheim. Si usted va a trabajar un intelectual desde el punto de vista literario y cultural y autónomo, va a tener que trabajar a Lewis Coser, a Pierre Bourdieu, ¿cierto? Porque este tipo de intelectual ligado a eso busca vivir no del Estado, porque el intelectual va a criticar siempre al Estado y a la política, entonces lo que busca vivir es de otras actividades. Y aquí es donde va a entrar entonces el periodismo y la literatura como una de esas actividades que le va a permitir a él vivir. Bien, entonces, el hecho de que exista la industrialización va a permitir que ese intelectual se retire, pueda leer, pueda escribir y pueda ganar dinero para seguir haciendo lo mismo. Ahí entonces tiene que ver mucho la industrialización de la cultura escrita, la imprenta, que salgan y salgan y salgan libros, que salgan y salgan periódicos. Y eso además va a generar, como también hay mayores niveles de alfabetización, va a generar que haya un público lector que les va a consumir la obra. Entonces ahí está acomodado el cosmos, todo el contexto posible para que exista la existencia del intelectual. Y ahí, en esas circunstancias, es que el intelectual se profesionaliza, entonces se convierte en un escritor profesional. Eso pasa en Europa, pues en América Latina difícilmente pasa la profesionalización de la escritura. Bien, también entonces el intelectual va a permitir, o sea, esta forma de intelectualidad y esta forma de autonomía y de profesionalización va a hacer que desaparezca el mecenas, que todavía va a existir en la edad moderna, y realmente ya no va a tener un mecenas. El mecenas no permite que el intelectual sea autónomo, por lo tanto el intelectual no va a poder ser libre y no va a poder decir lo que piensa ni hacer lo que quiere. Entonces ahí con la profesionalización del intelectual y del literato es que va a aparecer entonces, va a desaparecer el mecenas y va a autonomizarse al intelectual, se va a profesionalizar. En ese texto Lewis Corser habla muy bacano por ejemplo, de lo que significa el salón, y ahí entran las mujeres, también es muy importante, muy interesante ver la labor de las mujeres de la burguesía, intentando cooptar estos intelectuales, ¿cierto? Muchas de ellas son patrocinadoras, les dicen, como escribe, el caso de Voltaire, pues como hágale, viva, yo le pago donde usted vive, pero dedíquese a escribir, que a mí me encanta leerlo. Y además en los salones están los espacios para que se hable de ciencias, para que se hable de arte, porque hay una sed en la clase burguesa en el siglo XVIII, estamos hablando del siglo XVIII y primeras del siglo XIX, primeras décadas del XIX, donde hay una necesidad muy grande de la burguesía en hacer ciertas prácticas similares a las que tenía la aristocracia. Entonces estas mujeres van a abrir sus salones y van a hacer unas fiestas pues así súper bacanas, donde van a asistir y donde se van a poder dar esas sociabilidades de los intelectuales con la gente del común. Hay otro texto sumamente bueno, sobre todo cuando se habla de sociabilidades, pues está este de Lewis Coser, Hombres de Ideas. También está otro que es de Maurice Agullon, también un francés, que se llama El Círculo Burgués. Súper rico para entender las sociabilidades y la importancia de las sociabilidades en la construcción del mundo intelectual.
Hay otra definición, esta la voy a leer concretamente, no la voy a explicar, me parece muy buena definición, es de Edward Shields, es una de 1972. Bueno, dice, cito, en toda sociedad hay algunas personas con una sensibilidad poco habitual a lo sagrado, un grado de reflexión nada común sobre la naturaleza del universo y las reglas que gobiernan su sociedad. Una minoría de personas que en mayor medida que el grueso de sus semejantes son inquisitivas y desean estar en frecuente comunión con símbolos que son más generales que las situaciones concretas inmediatas de la vida cotidiana. Esa necesidad interior de ir más allá de la pantalla, de la experiencia concreta, inmediata, marca la existencia del intelectual en todas las sociedades. La naturaleza de las orientaciones del intelectual hace prácticamente inevitable que haya cierta tensión entre los intelectuales y los orientadores de valor encarnadas en las instituciones reales de cualquier sociedad. Bien, no voy a profundizar en esa. Pierre Bourdieu. Tampoco voy a profundizar aquí en Pierre Bourdieu porque lo voy a hacer en otro video. Bien, entonces, es posible hablar de una suerte de intelectual colectivo que no solamente debe producir, sino también difundir los instrumentos que permitan obtener y mantener la autonomía del campo intelectual. No profundizo mucho aquí porque es que la teoría de Pierre Bourdieu es muy compacta. Entonces, cuando vos vas a definir el intelectual, te toca definir un montón de cosas. Te toca definir campo, te toca definir agentes, te toca definir, bueno, un montón de cosas. Y resulta complicado. Una de las características importantes en Pierre Bourdieu, primero, sí, también tiene que ver con el tiempo. Es un sujeto de pensamiento moderno y es un sujeto básicamente, más que moderno, es un sujeto que hace parte de la división social del trabajo y que que es autónomo. Es muy importante en Pierre Bourdieu, por eso él estudia campos y los campos solo pueden existir desde que tengan cierta autonomía o estén en búsqueda de autonomía. Bien, entonces, el intelectual en Pierre Bourdieu o el hombre de letras en Pierre Bourdieu se convierten en agentes del campo intelectual. Bien, en Pierre Bourdieu usted no ve que le llame intelectual que en todos los campos haya un intelectual, ¿cierto? Yo sí considero que en todos los campos hay un intelectual en términos de Gramsci, ¿cierto? Que organiza los grupos sociales y la conciencia de clase. En Bourdieu, a lo que le llama intelectual es a un sujeto que es un agente dentro del campo intelectual, que está dedicado a la producción intelectual, ¿bien? Entonces, es un agente dentro del campo intelectual que entre ellos se desarrollan un sistema de relaciones y ellos están luchando, como todos los agentes de cualquier campo, están luchando por quién tiene el control de qué, ¿cierto? Entonces, están luchando por los bienes simbólicos y por el capital simbólico. Esos son conceptos de Bourdieu que luego explicaré, ¿bien? Y se convierte muy importante porque en esa lucha que ellos tienen en el campo, ¿cierto? Por la lucha por el capital simbólico, estos sujetos además van construyendo hábitos. Ese es otro concepto en Pierre Bourdieu, ¿bien? Entonces, en la definición de Bourdieu es un agente dentro del campo, ¿cierto? Un agente dentro del campo intelectual que se mueve, que no siempre ocupa el mismo lugar, que está en lucha constante con sus similares por el capital simbólico, que está generando hábitos, ¿bien? Y que constantemente está buscando la autonomía, Profundizaré en eso cuando hablemos de la teoría de Pierre Bourdieu. Dice Bourdieu también, y muy importante, que aquí es diferente a las otras nociones que hemos visto. Bourdieu afirma que los intelectuales no pueden ser portavoces del universal. O sea, no pueden tratar todos los males de la sociedad, no. Ellos están encargados y tienen una idea, ¿cierto? Muy clara y muy precisa, cumplen con unos objetivos muy claros y muy precisos y solo tienen y buscan imponer su visión del mundo. ¿Listo? Eso es un intelectual. Bien, para Pierre Bourdieu. Esto lo tomo de campo de poder, campo intelectual en Pierre Bourdieu. Bueno, para resumir, ¿qué es un intelectual? Entonces, un intelectual es una persona con la sensibilidad y la inteligencia suficiente para observar el mundo y poder tener una interpretación, y esa interpretación hay una cuestión súper importante. Esa interpretación no se puede quedar sin producción. Entonces,
intelectual siempre produce. ¿Qué puede producir un intelectual? Puede producir novelas, puede producir pintura, puede producir música, pero debe dejar, es decir, un intelectual produce signos y símbolos, eso es muy importante. Por eso, cuando uno estudia a los intelectuales, uno es consciente de que ese sujeto, primero, no es un sujeto común y corriente en la sociedad que estamos estudiando, no es común y corriente, es un sujeto con una sensibilidad diferente a los demás, ¿bien? Que tiene el mismo material que los demás, es decir, el lenguaje para poder explicarse, sí, pero ya ahí sabemos que es un agente social diferente, ¿bien? Un intelectual siempre busca producir diferentes escalas del nivel productivo. Pueden ser discursos que él no escribe, o sea, pueden ser discursos que él emite verbalmente, no necesariamente los escribe, pero los tiene que emitir. Lo que dice ahorita, el intelectual requiere de ser escuchado. Bien. ¿Qué más? Sí, creo que ahí logro de alguna manera definirlo. Bueno, ya cuando nos encontremos en el debate, en el conversatorio que tendremos próximamente, ya ahí podemos sacar, de pronto sé que se me quedan un montón de cosas y que las preguntas de los estudiantes son vitales como para dar una clase, porque aquí me quedo pues como con mi discurso interno, entonces si hay cosas que no quedan claras en el video, entonces me cuentan y intento responderlas. Los que están viendo el video y que no pueden entrar en el debate que está programado, pueden escribirme y con mucho gusto pues les responderé. Y bueno, no, ya, este es como son los videos del primer encuentro, son 3 videos entonces, los voy a enumerar y bueno, para que quede claro pues que son una conexión. Y muchas gracias para los que están en el curso de historia intelectual y para los que la están viendo pues por pura bacanería, muchas gracias. Y lo mismo de siempre, denle like, compártanlo y suscríbanse. Sobre todo eso es bien importante porque ahí les van a llegar las cositas nuevas que voy haciendo. Y de este curso se van a montar bastantes videitos. Entonces, bueno, ahí está para que les lleguen noticias mías. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y chao.